Si has entrado a este vídeo es probable que estés utilizando el editor de vídeos de DaVinci Resolve y te hayas dado cuenta que en el módulo de edición simple pues no puedas hacer algunas cosas, entre ellas, por ejemplo, hacer un desenfoque o añadir un fondo a un texto, etc. Por otra parte, Fusion, que es el módulo de edición de efectos de DaVinci Resolve, sí que puede hacer este tipo de ediciones más elaboradas. Pero claro, te puede parecer un poco complicado utilizar Fusion si es la primera vez que te has metido en su pestaña y has visto todas estas cajas y flechas que no sabes muy bien cómo funcionan. Por eso en este vídeo vas a aprender cómo utilizar Fusion de una manera muy fácil para cuando estés editando tus vídeos en DaVinci Resolve y quieras darle un toque más profesional. Y ahora sí, vamos a por ello. Y antes de empezar con el tutorial es importante saber que las cosas que vayas a hacer en Fusion básicamente dependen de ti. Es decir, tu imaginación es el límite. Entonces, para que te hagas una idea de lo que puedes crear en Fusion, pues puedes hacer desde gráficos, crear textos, efectos visuales, pequeños elementos emergentes, modificar imágenes de vídeos, etc. Y bueno, voy a comenzar el tutorial y ya sé que esto es un tutorial de Fusion, que la pestaña de Fusion obviamente está aquí al lado y yo ahora mismo me encuentro en la pestaña de edición. Y es que los efectos en Fusion está claro que vamos a crearlos desde cero, vamos a crearlos nosotros. Y estos efectos podremos crearlos de dos formas. La primera sería no basándonos en ningún vídeo, en ningún clip que nosotros importemos aquí en el programa de DaVinci. Es decir, sería crear estos efectos completamente en un plano desde cero. Y luego la segunda opción sería crear estos efectos a partir de un clip que importemos en el editor de DaVinci. Y esos efectos se aplicarían a ese clip. A diferencia de la primera opción, que esos efectos no se aplicarían a ningún clip, simplemente pues ahí estarían. Entonces, para crear una composición desde cero, simplemente nos vamos aquí al panel multimedia, pulsamos con el botón derecho del ratón y le damos a la opción de nueva composición de Fusion. En esta pestaña elegiremos el nombre de la composición, a la vez que también podremos elegir la frecuencia de imagen, es decir, los fotogramas por segundos que queremos que tenga esta composición. Entonces ahora mismo está en 24, pero puedes cambiarlo a la frecuencia de imagen que quieras. Cuando una vez lo tengas claro, le damos a crear y aquí en el panel de multimedia se nos ha creado la composición de Fusion. Ahora bien, para que empecemos a crear efectos sobre ella, tendríamos que importarla aquí a la línea de tiempo, que para ello la cogemos, la arrastramos y la dejamos caer aquí. Y como ves, es una especie de clip, un clip sin ningún vídeo. Y este clip solamente serían los efectos que crees en Fusion. Así que para empezar a crear efectos sobre esta composición, lo primero que tenemos que hacer es seleccionarlo, que ya está seleccionado, y asegurarte que el cabezal de la línea de tiempo esté justamente en este clip. Una vez ya tenemos seleccionado el clip y el cabezal en la línea de tiempo justamente donde tienen que estar, nos iríamos a la interfaz de Fusion. Aquí en la interfaz de Fusion ya nos encontramos un nodo, o sea, esta cajita se llama nodo. Y esto es lo único que nos encontraríamos al crear desde cero una composición de Fusion. Ahora vamos a ver la diferencia cuando vamos a trabajar sobre un clip que acabamos de importar, que para este entonces ya no necesitamos ninguna composición de Fusion porque ya crearíamos efectos sobre ese clip. Entonces, para trabajar sobre un clip, volvemos aquí a la pestaña de edición, voy a borrar la composición de Fusion, ya sabes, dándole al botón de suprimir, y para importar un vídeo aquí a DaVinci Resolve podemos hacerlo de varias formas. Podemos darle aquí a archivo y dándole aquí a importar medios, o bien, como has visto, dándole al atajo control I y se nos abriría cualquier carpeta de nuestro ordenador donde buscamos el clip y lo seleccionamos. Entonces, para importar hago doble clic y ya se nos ha ido aquí al panel de multimedia. Entonces, sobre este clip lo que quiero hacer son algunos efectos, así que lo primero que tengo que hacer es importarlo a la línea de tiempo. Y una vez lo tengo aquí en la línea de tiempo, lo selecciono, pongo el cabezal justamente sobre este clip y ahora sí me voy a ir a la interfaz de Fusion para empezar a trabajar sobre este clip todos los efectos que vaya creando sobre él. Así que le doy a la pestaña de Fusion y aquí nos encontramos dos nodos. ¿Y esto por qué? Porque este primer nodo, que se llama Media In, que es el nodo de entrada, este nodo pues se pondría siempre que trabajamos sobre un clip, sobre un vídeo que importemos a DaVinci Resolve. A diferencia de cuando creamos una composición desde cero, como hemos hecho en el primer paso, que solamente encontramos un nodo, que era este mismo nodo, el nodo de salida. Entonces, esa es básicamente la diferencia de trabajar desde cero, desde una nueva composición, que solamente contaríamos con el nodo de salida, y de trabajar a partir de un vídeo, que el nodo de entrada pues simbolizaría el vídeo. O sea, esto sería el vídeo que hemos seleccionado en la línea de tiempo en la pestaña de edición. Y bueno, dejando a un lado por ahora el tema de los nodos, vamos a ver las opciones que deberíamos conocer primero de la interfaz
interfaz antes de empezar con el tutorial, así que probablemente lo que más te haya llamado la atención de esta interfaz es que cuenta con dos monitores. Ahora mismo está este desactivado, que después veremos cómo activarlo, y este está activado. Entonces el tema de manejar dos monitores es bastante útil porque, por ejemplo, un flujo de trabajo sería estar editando aquí el efecto y en este monitor ir viendo cómo quedaría el resultado de este efecto aplicado al clip. Y bueno, ese sería un ejemplo, pero en la práctica tú te puedes organizar el tema de trabajar con dos monitores como quieras. Ahora vamos con el inspector, que funciona igual que con la interfaz de edición. Entonces, para encontrar el inspector nos vamos aquí, que ahora mismo está plegado, está cerrado, y lo abrimos, y el inspector lo que nos va a permitir es trabajar con las características de los nodos. Importante, cada nodo tiene sus propias características. Entonces, para trabajar de forma individual en cada una de ellas, señalamos primero el nodo del que queremos editar las características, porque como verás, el nodo de entrada tiene sus propias características y si pulsamos el nodo de salida tiene sus otras características. Y con esto te puedes hacer una idea que va a ser lo mismo con todos los nodos que apliquemos aquí en el gráfico de nodos. Esto se llama gráfico de nodos, y es que cada nodo tendrá sus propias características para poder ajustarlas, editarlas o lo que queramos hacer con ellas de forma individual sin que afecte a cualquier otro nodo. Después de esto, bajo estos dos monitores encontramos aquí una barra de herramientas, que son las herramientas, los nodos más comunes que utilizaremos a la hora de editar cualquier cosa. Pero aún así, si queremos disponer de más herramientas, nos iríamos aquí a la biblioteca de efectos y aquí encontramos todas las herramientas que queramos, incluyendo las que tenemos aquí en la barra de herramientas, pero aquí hay muchas más. Y bueno, ahora vamos a volver al tema del gráfico de nodos. Como te he dicho, esto es el gráfico de nodos, que es en donde se puede trabajar con los nodos. Y seguramente pues es la primera vez que entras a Fusion, te puede parecer un poco intimidante el tema de los nodos, porque si lo comparamos con After Effects trabaja con capas, y con el tema de las capas estamos más familiarizados, porque básicamente cualquier editor de vídeo, de fotos, trabaja con capas. Pues entonces estamos más acostumbrados a trabajar con capas que con nodos. Pero al final verás que con el tema de los nodos es fácil trabajar, porque en Fusion se trata de seguir una especie de instrucciones con los nodos para que Fusion construya lo que quiera. Entonces, cada caja que ves es un nodo, y cada nodo tiene una instrucción que le dice a Fusion que haga algo concreto. Y bueno, para ya concretar el tema del gráfico de nodos, como antes te he explicado al principio, contamos con dos primeros nodos cuando abrimos por primera vez el programa, después de haber seleccionado en la pestaña de edición un clip. Y ya te he dicho que representa cada nodo: el nodo de entrada al clip que has seleccionado y el nodo de salida al vídeo que ya se está renderizando después de haber aplicado pues todos los efectos que hayas hecho antes. Y el tema de la visibilidad de los nodos depende del puntito, o sea, si te acercas aquí, este está el de la derecha, ¿no? Que te pone Right View, que se va a ver en el monitor de la derecha, y aquí no hay ninguno, pero si pusiéramos por ejemplo aquí, pues estaría viendo en el monitor de la izquierda. Entonces la visibilidad de los nodos depende de cada puntito en el que esté. También lo puedes poner aquí, pero no hay mucha diferencia porque como no ha habido ningún cambio ahora, pues y automáticamente se ha quitado el puntito en este. Así que bueno, tener en cuenta eso, que depende la visibilidad del puntito que le des. Entonces vamos a empezar ya a trabajar con los nodos y vamos a empezar con un efecto muy simple, un efecto de desenfoque. Y el efecto de desenfoque lo representa esta herramienta que tiene forma de gota. Así que para incorporar esta herramienta al gráfico de nodos, para que se ponga su nodo de desenfoque, simplemente la cogemos, la arrastramos y la dejamos caer aquí. Y automáticamente ya tenemos un nodo que significa el de desenfoque. Es decir, es un nodo que tiene la instrucción de emborronar, de desenfocar el clip que hayamos seleccionado. Pero eso sí, hasta que no unamos este nodo junto con estos dos, no se va a ver ningún desenfoque, no se va a ver ningún efecto. Así que para incorporar este nodo junto con estos dos, lo primero que tengo que hacer es romper esta flecha que une el nodo de entrada con el nodo de salida. Así que nos ponemos aquí encima de la flecha y nos esperamos a que salga de color azul para hacer clic en él, y así desaparece. Ya tenemos totalmente divididos el tema de los nodos, y ahora sí que podremos juntarlos con el nodo de desenfoque. Entonces, para unir un nodo con otro, recuerda, vamos a empezar con el nodo de entrada, que ya sabes representa al clip que hemos seleccionado en la pestaña de edición, y para unir simplemente aquí desde el cuadrado, desde este cuadrado que sale de este nodo, sale de aquí una flecha que para unirlo a este nodo lo dejamos caer y ya se han unido. Y ahora, para que nuestro vídeo consiga el efecto de desenfoque, tenemos que conectar el nodo de desenfoque con el nodo de salida, que es el que representa ya el resultado final del vídeo. Así que cojo desde aquí, desde el cuadrado, y lo llevo hasta el nodo de salida. Y automáticamente no hay ningún cambio porque aún no hemos ajustado las propiedades de este nodo de desenfoque. Entonces, para hacer que haya un desenfoque, primero seleccionamos el nodo de desenfoque,
Recuerda, porque si nos vamos al inspector, este tiene sus propiedades y luego este tiene sus otras propiedades y este tiene otras. Entonces, el de desenfoque tiene estas y vamos a ajustar el nivel de desenfoque que queramos que tenga. Simplemente dándole aquí a este slider, movemos hacia la derecha y automáticamente estás viendo aquí el monitor el efecto que va cogiendo el vídeo con el tema del desenfoque. Entonces le podemos dar todo lo que queramos, por ejemplo viajar hasta aquí. Y bueno, hasta ahora lo que hemos visto es una composición muy sencilla, pero para que te vayas haciendo una idea de cómo se trabaja con nodos, que básicamente consta de cierta lógica. Obviamente tiene que estar siempre el nodo de entrada el primero y el nodo de salida el último, y de por medio irán todos, y dependiendo de cómo queramos que sucedan las cosas, ajustaremos los nodos en un orden o en otro, pero eso lo vamos a ir viendo conforme pase este tutorial. Entonces, como te he dicho, ya hemos construido esta composición que es muy sencilla, con la instrucción de que se emborrone, de que se desenfoque. Y si ahora volvemos aquí a la pestaña de edición, automáticamente el clip que ya hemos importado aquí está, pues eso, desenfocado. Y es importante que tengas paciencia para que se llene la barra esta de color azul, porque de esta forma el vídeo se va a reproducir de forma más fluida que cuando está de color rojo. Bueno, realmente no he enseñado de qué iba el vídeo, pero es básicamente un timelapse que se ha hecho. Bueno, es que se va a ver ahora diferente. Vamos a irnos a la pestaña de Fusion y os lo enseño el antes y el después, porque vamos a irnos ahora a cómo poner textos en Fusion. Así que me voy a la pestaña de Fusion. De todas formas, también en el módulo de Fusion también puedo ver cómo va quedando la cosa, porque aquí puedo reproducir, es decir, le puedo dar al play y se va viendo. Pero voy a quitar un momento para volver a la fase inicial del tema del nivel de desenfoque. Le voy a dar aquí a este puntito y automáticamente vuelve ahí. Entonces voy a darle aquí y esto básicamente sería el vídeo. Voy a dar a parar y voy a darle a Control Z para que se vuelva a poner otra vez el desenfoque que había añadido. Control Z para deshacer los cambios que habíamos hecho y Control Shift Z para rehacer los cambios que hayamos deshecho en algún momento. Entonces, como te he dicho, vamos a crear un texto y para ello tenemos que coger un nodo que represente la función, la herramienta de texto. Y aquí está, básicamente es esta, la que tiene forma de T. Así que cogemos la herramienta y la arrastramos aquí al gráfico de nodos. Y como ves, esta herramienta es la que representa el texto. Y ahora el nodo de texto lo puedo colocar exactamente donde quiera, pero tengo que tener en cuenta que el orden importa. Porque ahora mismo estamos viendo un conjunto de nodos, aquí estos tres de aquí abajo, que están siguiendo un orden, básicamente están siguiendo una dirección hacia donde van las flechas para obtener un resultado. Es decir, es como su jerarquía que tiene pues su lógica en la posición en la que coloques cada nodo. Entonces, como te he dicho, partiendo de la base de que él sea siempre el primero el nodo de entrada y siempre el último el nodo de salida, ya los nodos que pongamos de por medio tenemos que saber conectarlos correctamente para obtener el resultado que queramos. Entonces puede parecer que ahora con el nodo de texto pues se nos ha roto un poco los esquemas, porque aquí abajo ya hay una composición perfecta. Entonces, ¿dónde colocamos el nodo de texto ahora? Pues mi intención es que el texto aparezca encima del vídeo que está desenfocado, es decir, que esté aquí encima. Tengo que conectarlo con un nodo de merge, es decir, un nodo conector. El nodo conector, el nodo de merge, es como un nodo universal que conecta con todos los nodos. Y el nodo de merge lo encontramos justamente aquí, en este que se llama merge. Lo cogemos y lo arrastramos dejándolo caer aquí en el gráfico de nodos. Voy a subir un poco más para tener más espacio aquí y coloco un poco más abajo. Vale. El nodo de merge, ya ves, tiene bastantes fuentes de entrada, ya sabes, para conectar todos los nodos que quieras. Y aunque ahora parezca un poco complicado esto, te aseguro que es muy fácil. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desconectar el nodo de desenfoque con el nodo de salida. Ya sabes, dejamos aquí pulsado hasta que salga la rayita de color azul y hacemos clic para que desaparezca la unión. Así que cojo el nodo conector aquí y la intención es conectarlo con el nodo de desenfoque. Entonces, coloco aquí el nodo de merge y voy a coger desde el cuadrado, señalando aquí en el nodo de merge. Y el nodo de merge también desde su cuadrado hacia el nodo de salida. Y como ves, automáticamente no ves ningún efecto diferente a como el que ya estaba antes, porque como te he dicho, el nodo de merge no tiene, bueno, solamente tiene la función de conectar otros nodos, y el nodo de texto solamente queda conectarlo al nodo de merge y lo conectamos aquí. Vale, automáticamente no se ve absolutamente ningún cambio. ¿Y todo por qué? Porque no hemos escrito ningún texto. Así que señalando el nodo de texto iríamos al inspector y, como bien sabes, cada nodo tiene sus propiedades, así que el nodo de texto pues tiene aquí para escribir un texto, luego también elegir la fuente, el color, el tamaño, si hay un seguimiento, etc. Entonces voy a escribir un texto para que ya veamos cómo va quedando la cosa. Okay. Y como ves, ahora sí que aparece el texto aquí en el monitor. Voy a bajar un pelín para que se vea. ¿Y todo por qué? Porque está conectado al nodo de salida. Si el nodo de salida no estuviera conectado,
no se veía absolutamente nada. Recuerda, el nodo de salida es el que representa el resultado final, la renderización de todo esto que acabamos de hacer. Y bueno, vuelvo otra vez aquí al nodo de texto y le voy a dar un poco más de tamaño. También le podemos cambiar el color, la fuente, lo que queramos. Y bueno, antes de seguir con el tema de los nodos, quiero explicar una cosa que puede parecer muy insignificante, pero a la vez tiene mucha importancia. Y es que es el tema de los triángulos. Como ves, cada nodo tiene pues sus propios triángulos. No todos tienen demasiados, como en el caso del conector. Así que cada triángulo es importante que sepas para qué funciones. Y es que cuando tú conectas un nodo a través del triángulo de color amarillo, estás diciendo que ese nodo va a ser un nodo de fondo. En este caso, es lo que representa el nodo de desenfoque, está de fondo. Y cuando conectas un nodo a través del triángulo de color verde, estás diciendo que ese nodo quieres que aparezca en primer plano. Y es lo que ocurre con el texto, está apareciendo en primer plano, encima del desenfoque. Vamos a hacer una prueba de qué pasaría si fuera al contrario, si por ejemplo el nodo de desenfoque lo hubiese puesto en el triángulo de color verde y el nodo de texto si lo hubiese puesto en el triángulo de color amarillo. Para que veas la gran diferencia que hay y lo importante que es el tema de los triángulos. Y se me había olvidado explicar que el nodo del triángulo de color azul es para conectar nodos que tengan una máscara. Obviamente todos estos nodos no tienen ninguna máscara, así que por el momento dejaremos de lado el triángulo azul, que ya veríamos cómo funciona. Entonces voy a hacer una demostración de la importancia que tiene el tema de los triángulos, así que desconecto y desconecto. Entonces si yo por ejemplo hubiese conectado el texto a través del triángulo de color amarillo, vale, hasta ahí lo vemos. Pero si yo conecto el nodo a través del triángulo verde, mira lo que pasa. No se ve absolutamente nada de texto porque el texto, como bien dice, está aquí en el triángulo amarillo que está de fondo y el nodo de desenfoque estaría en primer plano. Así que tanto la posición de los nodos como tener en cuenta el tema de los triángulos es súper importante para cualquier composición aquí en Fusion. Así que voy a deshacer esto para que se vea todo y le voy a dar aquí al amarillo y aquí, y aquí al verde. Y como ves, pues ya se ve todo perfectamente. Y bueno, realmente el resultado que acabamos de obtener también se podría obtener de una forma similar en la pestaña de edición, pero ha venido súper bien para entender cómo hacer una composición de nodos, el orden de ellos y cómo pues hacer este tipo de resultado. Así que lo que te quiero decir es que Fusion va un poco más allá, entonces como va más allá, nosotros también vamos a ir más allá. Y ahora lo que voy a hacer es un ejemplo y es cómo añadir un fondo detrás del texto. Esto precisamente no lo podemos hacer en la pestaña de edición, es decir, si yo quisiera poner aquí un rectángulo detrás de audiovisualmente para que se destaque más del fondo, pues eso solamente lo podríamos hacer aquí en la pestaña de Fusion. Así que lo que te he dicho, que quiero que haya un fondo que se ajuste a la palabra audiovisualmente y para ello necesitamos un nodo de fondo. Y el nodo de fondo lo encontramos aquí, entonces lo cogemos y lo dejamos caer aquí en el gráfico de nodos. Y como ves ya tenemos aquí un nodo de fondo. Y la idea aquí es poner el nodo de fondo después del nodo de desenfoque para que luego el texto esté encima de ese fondo. Entonces, como estás viendo hasta ahora, esto va con cierta estructura. Quiero que esté primero el de desenfoque, después el de fondo y por último el de texto para que se vea encima de todo. Y para conectar el nodo de fondo necesitamos otro nodo conector, otro nodo de merge. Así que cogemos, arrastramos y dejamos caer aquí en el gráfico de nodos. Y ya tenemos otro nodo conector que se llama Merge 2. Entonces lo que voy a hacer es desconectar el nodo de desenfoque con el nodo de Merge 1. Lo desconecto, voy a hacer un poco más para acá todo esto, para que haya más espacio y se vea todo visualmente más limpio y más espacioso. Entonces ahora importante, voy a conectar el nodo de desenfoque con el nodo de Merge 2, pero a través del triángulo amarillo. Entonces lo cojo de aquí porque quiero que esté en el fondo. Obviamente el nodo de desenfoque esté en el fondo. Y el nodo de fondo lo voy a conectar a través del triángulo verde porque va a estar por encima del de desenfoque. Entonces cojo de aquí y lo conecto al verde. Y por último ya solamente queda conectar estos dos nodos. Y ahora mismo lo que se estará viendo es un fondo negro, completamente negro, que corresponde a este nodo de fondo. Como ves, si hago clic en este nodo, pues aquí en el inspector aparecen sus propiedades, sus ajustes, para cambiarlo, por ejemplo, de color o incluso también jugar con su opacidad tocando el nivel de alfa. Entonces un buen resultado también podría ser jugar con la opacidad de este fondo para que se vea lo que hay detrás, el desenfoque y todo el vídeo que hay detrás, y de una forma un pelín más oscura. Pero la idea que yo tengo, que es la que te he dicho antes, es poner un
rectángulo justamente detrás del texto, así que para ello jugaríamos también con el tamaño de este fondo negro. Entonces para ello voy a colocar otra vez el nivel de alfa al máximo y como lo que quiero es un rectángulo, pues tengo que coger otro nodo que sea el que representa el rectángulo y lo encontramos rápidamente aquí en las herramientas, que es este que se llama rectángulo. Entonces lo cojo y lo dejo caer aquí en el gráfico de nodos y como ves en el nodo de rectángulo es el único que tiene pues un solo triángulo de color azul, lo cual significa que este es un nodo con máscara. Así que vamos a conectarlo con el nodo de fondo para que este fondo se haga en forma de cuadrado o de rectángulo, mejor dicho. Entonces cojo el cuadrado del nodo de rectángulo y lo uno con fondo, que bueno, lo puedo dejar por aquí en medio, pero es lo mismo que si lo uniera con el triángulo azul. Como es el único triángulo que hay aquí, pues lo dejo caer aquí en medio y automáticamente se une con el triángulo azul. Como ves, ya tenemos un triángulo que lo podemos moldear para que se ajuste detrás exactamente del texto que hayamos hecho. Y para ello lo podemos hacer a través del inspector señalando el nodo de texto, que como ves aquí tiene pues sus propiedades también, y ya sería cuestión de ir jugando con los ajustes de este nodo para incorporarlo justamente detrás del texto. Por ejemplo, hacerlo un poco más fino, pero también no solamente podemos tocar los ajustes de aquí del inspector, sino también nos podemos ir al monitor y editarlo aquí. Cogemos este extremo y esto es muchísimo más rápido, muchísimo más fácil. Y de esta forma ya hemos introducido pues ese rectángulo detrás del texto para que resalte más. Luego en el inspector aún así podemos seguir editando las propiedades de este rectángulo. Por ejemplo, jugar también con la suavidad de sus bordes. Si le damos a este slider, pues se va suavizando los bordes de este rectángulo. O si por ejemplo queremos hacerlo un poco más alto, pues le daríamos a esta opción, o aquí, al revés, aquí, o más pequeño, y ya sería ir ajustando todo esto de forma personalizada. Recuerda que para cambiar el color de rectángulo nos vamos aquí al nodo de fondo y aquí podemos cambiar el color. Por ejemplo, si lo queremos poner pues este color, pero no se ve absolutamente nada. Entonces, si quisieras cambiar también el color del texto, te irías al nodo de texto y le darías pues a otro color y le das a OK. Entonces es muy fácil ir tocando cada nodo, que cada uno tiene sus propiedades como te he dicho antes. Entonces le voy a dar a deshacer para que se quede como antes y ya lo tenemos como antes. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahora para que veas que la posición y el orden de los nodos es súper importante para hacer la composición correctamente o por lo menos con el resultado que queramos. Recuerda que tenemos el nodo de entrada que representa al clip que hemos seleccionado en la pestaña de edición, el clip que nosotros hemos importado el programa, mejor dicho. Luego tenemos el nodo de desenfoque conectado a su vez con un nodo conector para introducir un rectángulo de color negro, el rectángulo de color negro, el background que lo ponemos de color negro. Luego tenemos el nodo conector unido a otro nodo conector, pero porque el nodo de texto necesita pues un nodo conector también. Y como ves, siguiendo el orden de la flecha, pues el texto, si está en esta zona, pues siempre estaría delante de todo lo que haya detrás. Y por último ya tendríamos el nodo de salida, que es el renderizado de todo lo que acabamos de hacer, de todo lo que acabamos de aplicar aquí, concretamente el resultado final. Y bien, después de todo esto, el siguiente paso que vamos a hacer es cómo hacer una animación aquí en Fusion. Y mi intención aquí es animar el rectángulo que está detrás del texto. Así que vamos a señalar el nodo de rectángulo y nos vamos a ir aquí al inspector. Luego en el inspector nos vamos a esta opción de width que a su lado tiene un rombo. Este rombo, si lo pulsamos, se vuelve de color rojo, lo que simbolizaría que acabamos de aplicar un fotograma clave, justamente en el valor que indica ahora mismo, que sería 1.0875. Pero antes de eso vamos a poner el cabezal justamente en la posición de 30. Simplemente con pulsar aquí en la posición en 30, que es decir, la 30 fotogramas por segundo, ya se nos pone el cabezal justamente ahí, en donde yo quiero que empiece la animación. Y una vez hemos hecho eso, volvemos al monitor de inspector y ahora sí que vamos a darle al rombo para que se añada un fotograma clave. Como ves, se ha puesto de color rojo y eso ya significa que se ha añadido ese fotograma clave. Y ahora lo que voy a hacer es colocar el cabezal en la posición 0, porque quiero que desaparezca completamente el rectángulo. Entonces, una vez lo he puesto en la posición 0, vuelvo otra vez al monitor de inspector y me encargo de que en esta opción, en la misma que hemos estado antes, la de width, coloquemos el slider completamente hacia la izquierda para que desaparezca. Como veis, ya se ha desaparecido y en cuanto hemos tocado el slider, automáticamente se ha puesto este rombo de color rojo, con lo cual significa que se ha añadido otro fotograma clave ahí. Y para que veas el resultado que acabamos de conseguir, voy a darle al play y esto es lo que acabamos de conseguir. Como ves, esta animación ha parecido un poco lenta. En el caso de que quieras que aparezca un poco más rápida, te aseguras de colocar de primeras el cabezal, pues por ejemplo en la posición 20 o en la posición 10. Cuanto más cerca del 0 lo pongas, pues más rápido aparecerá este rectángulo. Entonces, un resumen, en la posición 0, si pulsamos aquí, tenemos un valor de 0, como ves aquí. Y luego en la posición 30, aquí 30,
tenemos otro valor que es un poco más elevado que 0 para que ya aparezca ese rectángulo. Otra cosa, si quieres eliminar un fotograma, voy a colocar aquí el cabezal y como ves aquí se ha creado un fotograma. Si ves esa rayita tan pequeña, pues para eliminarlo tienes que colocar justamente el cabezal rojo aquí en esa rayita roja, y para eliminarlo iríamos al inspector y le daríamos al rombo rojo para que se ponga de color gris y automáticamente deje de haber un fotograma clave ahí. Entonces, como te he dicho, voy a hacer que este rectángulo aparezca un poco más rápido y para ello voy a colocar aquí el fotograma, vamos a ver, voy a colocar por aquí y voy a añadir un fotograma clave. Puedo añadir el fotograma clave y ajustar el nivel que quiera, o bien hacer primero lo de ajustar el nivel que quiera y añadir el fotograma clave después. El orden como quieras hacerlo. Entonces voy a hacerlo que aparezca hasta ahí. Vale, si quieres ver el resultado como queda, colocas el cabezal aquí al principio en 0 y le das al play. Y como ves aparece ya un poco más rápido. Sin embargo voy a colocarlo un poco más cerca del 10, que no cuesta nada, por aquí, y le vuelvo a dar otra vez aquí y vuelvo a alargar, ¿vale? Ahora coloco el cabezal en el 0, le doy al play y como ves aparece muchísimo más rápido. Y bueno, hasta aquí sería cómo animar en Fusion. Y antes de acabar el tutorial te voy a dar una serie de tips. Y es que antes me has visto colocar los nodos unos a otros así para moverlos, y esto es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿cómo señalar varios nodos a la vez para colocarlos de una vez? Entonces, para hacer eso voy a enmarcarlos, que lo que hago es hacer clic aquí fuera y hago este recuadro. Y automáticamente pues estos clics puedo colocarlos exactamente donde quiera de una, sin tener que estar moviendo uno a uno, uno a uno. Y lo mismo pues por ejemplo estos dos también, los puedo colocar donde quiera exactamente. Y bueno, esto puede parecer una tontería, pero hasta que no lo sepas pues te puede llevar un tiempo estar moviendo nodo a nodo como quieras que estén apareciendo en la gráfico de nodos. El siguiente tip que vamos a ver es cómo organizar los nodos, es decir, para que se queden pues más estables. Ahora mismo está uno más arriba, otro más abajo. Entonces una forma muy rápida de organizarlos es señalándolos como antes hemos hecho así, pero todos, dándole al botón derecho y seleccionando Line Up to Grid. Y automáticamente ahora ha cogido bastante forma, una forma mucho más ordenada. Y el último tip que te voy a enseñar es cómo hacer zoom aquí en el gráfico de nodos. Y es simplemente pulsando la tecla control a la vez que movemos la rueda del ratón. Y como ves, podemos ir moviéndonos. Que si te sale esta pantallita de aquí, pues coges este cuadro, o este rectángulo mejor dicho, y lo colocas por aquí, para que se vea pues que este es como tu campo de visión. Le das un poco más hacia atrás y bueno, esto es una forma muy rápida. Y dependiendo de dónde vayas colocando la fecha, si la colocas aquí, aún así seguirá haciéndose zoom en esa zona. Y bueno, espero que este tip también te resulte bastante útil. Y aparte del tutorial también te voy a estar dejando un regalo por aquí que te va a venir muy bien para mejorar tus vídeos, y que por ello te animo a que accedas ahora mismo porque no sé hasta cuánto tiempo lo voy a estar dejando disponible. Y me has dicho todo esto, si te ha gustado este vídeo puedes dejar tu like y tampoco olvides suscribirte para no perderte el próximo vídeo. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final y nos vemos en el siguiente. Adiós.